Hola, vamos a tratar el asunto de Ucrania, que es complejo y sobre el que hay mucha desinformación y demasiada subjetividad. En primer lugar, quiero aprovechar para lanzar una crítica a la mayoría de los medios de comunicación porque actúan siguiendo sus líneas editoriales, muchas veces marcadas por ideologías o por seguidismo histórico, pero también a algunos expertos en relaciones internacionales, la mayoría de ellos pseudoexpertos, porque dicen a la gente que les sigue y en los medios de comunicación en los que salen lo que la gente quiere oír y lo que esos mismos medios de comunicación quieren que se transmita. Bien, dicho esto, vamos a tratar el asunto de Ucrania de lleno. A ver, Rusia y Estados Unidos son dos potencias con sistemas políticos diferentes. En el caso de Rusia, ha perdido influencia geopolítica en las últimas décadas, pero en los últimos 3 lustros ha ganado fuerza y quiere conseguir una serie de objetivos en relaciones internacionales, los cuales entran en conflicto con los de Estados Unidos en la mayoría de las veces. Y es una potencia que actúa de forma realista, como se ha visto a lo largo de su historia. Bien, cuando cayó el régimen de Yanukovych, en el que Rusia tenía cierta influencia, porque era un régimen que pivotaba entre la Unión Europea y Rusia para conseguir beneficios políticos. Por eso estuvo negociando la asociación oriental con Europa del Este, que fue una iniciativa lanzada por la Unión Europea. Pero también sacaba cosas con sus relaciones con Rusia. Cuando ese régimen cayó, Rusia actuó de forma realista para salvar sus intereses en Ucrania, por ejemplo la importante base naval de Sebastopol, pero también para mantener o conseguir sus ambiciones políticas geopolíticas y desestabilizar al nuevo régimen ucraniano. Se anexionó la península de Crimea y acentuó el conflicto interno en Ucrania e intervino en Donetsk y Lugansk, consiguiendo abrir un conflicto que ha imposibilitado o retrasado su acercamiento a la Unión Europea, sus ansias de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Bien, ahora, con la jugada de Vladimir Putin de acercar importantes fuerzas militares a la frontera con Ucrania, ha creado un marco de tensión y forzado a Estados Unidos a negociar. Es una acción, de nuevo, realista. Con fuerza ha conseguido abrir una negociación para tratar de obtener por la vía diplomática una serie de objetivos geopolíticos. Y en este marco hay que entender los mensajes que se van lanzando, tanto de aumentar la tensión como de bajarlos según cómo avanzan las negociaciones. Bien. Queda prácticamente descartado el enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN, porque no se ha dado históricamente en otros momentos de gran tensión y ambas partes tendrían muchísimo que perder. Lo que sí puede ocurrir si se rompe la baraja es decir, que Estados Unidos no acepte las pretensiones de Rusia o a Rusia le parezcan insuficientes las cosas que le ofrezca
la Casa Blanca y sus aliados occidentales. Sobre esto vamos a entrar después. Pues es posible que Rusia invada Ucrania, pero no es esa en principio su intención, ya que lo que está haciendo también es tratar de debilitar el régimen ucraniano con la presión y tratando de evitar que invierta en economía. Bien, sigamos. Sí, la Unión Europea. Se está criticando mucho el papel que de la Unión Europea en su conjunto, pues estoy de acuerdo. Pero Reino Unido y Alemania están jugando un papel importante también. El Reino Unido no hay que menospreciarlo, y a Alemania tampoco. El Reino Unido está teniendo un papel muy importante junto con Estados Unidos en las negociaciones con Rusia y en la presión a Rusia. En cambio, a Alemania se destaca por otra cuestión, y es que actúa diplomáticamente y tiene intereses con Rusia. Ha enfocado desde Willy Brandt el asunto de forma diplomática desde hace décadas, como he indicado. Esto hace que haya ganado influencia en el Kremlin para conseguir cuestiones geopolíticas. De hecho, fue Alemania la que ayudó a bajar bastante la tensión en Ucrania durante la crisis de Lugansk y Donetsk y tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. ¿Cómo se va a solucionar la cuestión? Pues probablemente lleguen a un acuerdo mínimamente satisfactorio para las dos partes, mientras que Rusia continuará sus intentos de desestabilización del régimen ucraniano, y pueden haber picos de tensión, pero si se llega a un acuerdo es probable que pasen muchos meses o algunos años hasta que haya un nuevo punto de fricción. Vamos a ver cómo se resuelve la crisis, pero como digo, es muy probable que se llegue a un acuerdo de mínimos para aflojar la tensión, ya que a ninguna de las partes les interesa una guerra, y para Rusia sería muy nocivo una guerra con Ucrania. No ya militarmente, sino porque facilitaría mucho la tarea a Estados Unidos y sus socios occidentales para seguir expandiéndose en Europa del Este. Podría causar, por ejemplo, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN.